Santiago capítulo 1, Santiago 1, versículo 19 hasta el versículo 27. Voy a dar lectura a la palabra de Dios. Ese es nuestro pasaje de hoy, Santiago 1, versículo 19 al versículo 27. Dice así la palabra de Dios: Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Noten esto, se ha vuelto. Si podemos generar un hábito de ser despistados ante la palabra o ser hacedores eficaces, atentos. Este será bienaventurado en lo que hace. Ya vimos lo que significa la palabra bienaventurado el domingo pasado. Dice el versículo 26, si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del que se cree religioso, es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Vean esto que es importante aquí. No es delante de los hombres, no es delante de las denominaciones. Aquí no existen las denominaciones, ni mucho menos las religiones, sino delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Si pudiéramos dividir el capítulo 1 en dos partes, podríamos, número 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 18, pacientes en la prueba. Pero la segunda parte, que es desde el versículo 19 hasta el versículo 27, vamos a hablar de ser perseverantes en la palabra. Pacientes en la prueba, perseverantes en la palabra. Hoy vamos a hablar mucho acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y es tan importante la palabra de Dios para un creyente, porque no vivimos por emociones. Gracias a Dios por las emociones, pero no vivimos por ellas. Vivimos por lo que la palabra de Dios dice. Creemos lo que Dios dice y eso opera, eso actúa en nuestro corazón. Versículo 19. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Una versión parafraseada del versículo 19 y 20 dice así: todo creyente debería estar pronto para escuchar, reflexivo, lento antes de hablar, sereno, lento antes de enojarse, porque el hombre encolerizado no se comporta con la rectitud que Dios quiere. La primera frase que aparece en nuestro versículo 19 es: esto lo saben, esto lo saben. ¿Qué es lo que sabían estos creyentes primitivos? ¿Qué es lo que sabían? Sabían que eran salvos. Porque la palabra de Dios dice en la epístola de Juan capítulo 5 versículo 13: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan, no para que supongan, no para que sientan, no para que se imaginen, para que sepan. Sabemos, ¿qué es lo que sabemos? Que tenemos vida eterna. La vida de un hijo de Dios, la vida de Cristo en nosotros no pasa por lo que sentimos. No es un sentimiento. No es como me levanto un día,
si tengo ganas o no tengo ganas, es porque sé. Dios me hace saber. El saber es más que el sentimiento, el saber es más que la suposición, es un conocimiento seguro. ¿Cuál es el conocimiento? ¿Qué es lo que ellos sabían? Que eran salvos. Pero no solamente sabían que eran salvos, también sabían qué produce la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios produce cambios. La palabra de Dios produce arrepentimiento. Es el efecto de la palabra de Dios. Imaginémonos esto. Si Dios con su palabra creó los cielos y la tierra, algo inmenso, algo majestuoso, ¿cómo no nos va a cambiar a nosotros? ¿Cómo no va a cambiar un vicio que podamos tener? ¿Cómo no va a cambiar una mala forma de pensar, de hablar, de sentir? Claro que puede la palabra de Dios, y ellos lo sabían, y Santiago está apelando a eso. Sabían que la palabra de Dios produce cosas, pero también sabían esto: ¿cuál debe ser su actitud hacia la palabra? ¿Cuál debe ser mi actitud hacia la palabra? Ellos lo sabían. Por eso Santiago comienza diciendo, esto lo saben. Y después dice, mis amados hermanos. Eso lo dice en el versículo 2, lo dice en el versículo 9, lo dice en el versículo 16 y aquí en el versículo 19. 4 veces dice Santiago, hermanos. Y en algunas partes le agrega, amados hermanos. Porque somos amados. Primero por Dios. Primero por Dios. Eso de que Dios nos ama, nos hace amarle a Él, porque Él nos amó primero. Yo no puedo amar a Dios. Yo no soy quien para amar a Dios. Dios no es merecedor de mi amor, en pocas palabras. Mi amor es chafa, no sirve. Yo amo a Dios porque tengo su amor. Es decir, no me siento nada, no soy nada, no soy merecedor. Sin embargo, Dios me permite ser amado. Gloria a Dios por eso. ¡Qué bendición! Por eso estamos hoy aquí, porque somos amados por Dios. Por eso estamos hoy aquí, porque somos amados por Dios y amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Su amor habita en nosotros y ese amor nos hace ser hermanos. Hermanos de una misma familia, con un mismo papá. El Padre es Dios, el Salvador es Jesucristo, el Consolador es el Espíritu Santo. Y el que tiene a Cristo en el corazón, que está al lado mío, es mi hermano. Si Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por mí, yo tengo que estar dispuesto a dar mi vida por el que está al lado mío. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por el que está al lado tuyo? ¿Estás dispuesto a dar tu vida? ¿Estás dispuesto a sacrificarte por el que está al lado tuyo, por el que está enfrente tuyo, por el que está atrás tuyo? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Cristo estuvo dispuesto a hacerlo. Eso es amor. Un amor sacrificial, no un amor emocional, no un amor que un día sí y 10 no. Es un amor que todos los días decide amarme. A pesar de que yo soy un cachivache, a pesar de que soy una basura, Él me ama. Él me ama y no me deja nunca igual, porque es un amor que transforma, es un amor que limpia, es un amor que convence, es un amor que coloca fe hacia Él, hacia su persona. Cada uno, dice el texto, esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno, dice el texto, cada uno, es un mensaje personal que repercute a nivel corporativo, porque si yo hoy escucho de forma personal la voz de Dios, esa voz de Dios en mi corazón va a producir cosas. Va a producir un quebranto, va a producir humildad, va a producir amor, un amor leal, un amor fiel, que va a repercutir en mi matrimonio, va a repercutir en mi familia, va a repercutir en mi manejo de las emociones, en mi forma de hablar, cómo manejo un rechazo, como hoy se mencionaba aquí adelante. ¿Cómo manejo el tiempo? El tiempo que en gracia Dios me da cada día, 24 horas me regala. ¿Cómo manejo los talentos? ¿Cómo manejo los dones? Porque todo es gracia, nada es meritorio. Y aún el trabajo que podamos tener es gracia recibida de Dios. Y por eso cada uno de nosotros tenemos un mensaje que escuchar, un mensaje que recibir, un mensaje que vivir. ¿Amén, iglesia? ¿Ya despertaron? Bien, me tomo un poquito de té. Me quemé. Cada uno, esto es tan importante porque siempre la palabra de Dios y siempre Dios apunta a cada uno de nosotros. Yo debo verme, como bien leíamos aquí, como en un espejo. En un espejo, esa es la idea.
Y dice el texto en el versículo 19, pero cada uno sea pronto para oír, pronto para oír. El pronto para oír es una respuesta diligente y positiva para estudiar las Escrituras y conocer mejor la palabra de Dios. Voy a leer algunos textos que quiero que les prestemos atención. Josué capítulo 1, versículo 8. Pronto para oír habla de diligencia, de una actitud positiva para conocer, para estudiar la palabra. Fíjense lo que dice Josué 1:8. Este libro de la ley, Josué apenas tenía el Pentateuco, ojo. Y dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca. Lo primero que tiene que estar en mi boca es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no está en mi boca, difícilmente voy a poder hacer lo que sigue. ¿Qué dice el versículo? Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Si no tengo la palabra de Dios en mi boca, yo no puedo meditar en la palabra de Dios. Tengo que aprender a leer la palabra de Dios. Tengo que aprender a recitar, a susurrar, a memorizar la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí, su palabra. La palabra tiene que estar en mi boca para que esté en mi mente. Y dice, meditarás en él de día y de noche, en la palabra, en la ley. Y después dice, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Cuidar de hacer es que la palabra está en mi boca, está en mi mente, está en mi corazón y está en mi vida. Va a repercutir, porque entonces dice el versículo, harás prosperar tu camino. La prosperidad viene cuando la palabra está en mi boca, cuando la palabra está en mi mente, cuando la palabra está en mi corazón, cuando hay una actitud sumisa y obediente a su palabra, Él va a prosperar mi camino. Y dice el texto, tendré éxito. La 60 dice, todo te saldrá bien. ¿Es así, familia? ¿Todo nos sale bien? Si somos sinceros delante de la palabra, que es nuestro espejo, decimos, no, todo no nos está saliendo bien, porque nuestras emociones siguen disponiendo nuestras actitudes. Según estamos emocionalmente, tratamos, hablamos. Somos muy bipolares, muy cambiantes. Nuestros ánimos cambian en segundos. Nuestras caras se transforman, se demudan. Nuestras palabras son agresivas, violentas. Nuestras actitudes son, primero pienso en mí, segundo en mí, tercero en mí, quinto en mí. No hay otros después de mí. Hay un gran yo. Y por eso puedo tener éxito según el mundo, pero un fracaso en el cielo. Y mi vida no está aquí para ser exitoso aquí, sino allá arriba. ¿Qué es lo que piensa Dios de cada uno de nosotros? Y Dios no piensa más que lo que escribe. Dios dejó este libro aquí para decirte cómo piensa. Y quiero decirte algo, Dios no se avergüenza de lo que dice. En pocas palabras, la Biblia no es un libro que tiene vergüenza. La Biblia no es un libro que pide perdón. Al contrario, yo necesito que la Biblia me diga todo lo que soy para que este corazón pueda cambiar y lo que pasa alrededor pueda cambiar. Claro que sí. Después dice Proverbios capítulo 1, versículo 5. Proverbios 1:5, el sabio oirá y crecerá en conocimiento. Está hablando de un sabio, de un hombre y una mujer que aprenden a temer a Dios y a lo que Él dice, a reverenciarlo, a temblar ante su presencia, temblar ante su palabra. Ese es un sabio. Un sabio es el hombre y la mujer que vive bajo las normas de Dios, las normas de Dios, bajo este mundo. El sabio oirá, dice, y crecerá. Qué interesante es esto. Oímos la palabra de Dios para crecer, no para volvernos bibliogorditos, no para volvernos orgullosos en conocimiento, no, para crecer. Crecimiento en la Biblia es madurez espiritual. Es que la palabra de Dios está operando en mi corazón y me está haciendo cambiar de forma de ser, de forma de pensar. Y el inteligente adquirirá habilidad. Primero está el sabio, después está el inteligente. No es al revés. El Salmo 119, versículo 11. Dice así, Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Mi corazón atesora, porque la palabra es un tesoro, es más que el oro fino.
más dulce que la miel a mi paladar. Es un manjar delicioso que se disfruta. Es la palabra de Dios. Y cuando yo la recibo como su hijo, como una persona que cree en Él, se atesora. Es decir, no se guarda en vano. No es inútil la palabra oída, recibida. ¿Qué dice ahí? Para no pecar contra ti. ¿Qué significa eso? Que si tú estás en esta mañana escuchando la palabra de Dios, tú vas a dejar de pecar. Claro que sí. Vas a dejar de pecar, vas a dejar de enojarte, vas a dejar de mentir, vas a dejar de ser orgulloso, vas a dejar de ser autosuficiente, vas a dejar de ser egoísta, porque estás escuchando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no pide permiso, la palabra de Dios es autoridad única y total. Y yo no estoy para decir, déjame pensarlo, déjame ver cómo me siento. No. Si yo soy un creyente, si soy un amado hijo de Dios, yo tengo que obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede caer en piso cuando yo la escucho. No puede tirarse al suelo. No puedo hacer eso porque es como pisotear el nombre de Dios y no se debe tomar en vano. Es para no pecar contra Él. De eso se trata la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia. Si no hay diligencia, no va a haber cambios. Si no hay rapidez al oír la palabra de Dios, no va a haber arrepentimiento. No debo pensarlo muchas veces. Con diligencia dice, presentarte a Dios aprobado. ¿Quién es el hombre que es aprobado delante de Dios cuando actúa con diligencia? Que es un obrero, un trabajador, una persona que sirve. ¿De qué manera? No avergonzándose. ¿Por qué no se avergüenza? Porque maneja con precisión la palabra de verdad. Manejar con precisión es, a la hora de leer la Biblia, entender lo que Dios quiso decir aquí, no lo que yo quiero escuchar o entender. Y yo tengo una gran responsabilidad, como todos los que pasan aquí adelante y presiden o predican, no hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no quiere decir. Y cuando Santiago le estaba diciendo a estos creyentes primitivos, perseguidos, probados, cómo debían vivir esta vida, les estaba diciendo que tenían que ser prontos, diligentes, una actitud positiva para la palabra de Dios. Pero después dice el texto, pronto para oír, tardo para hablar. Porque lo que estamos hablando es aquí que la rapidez no tiene que ser para que yo la escuche a Alejandra. La diligencia no debe ser para que yo la escuche a mi esposa. Debe ser para que yo como hombre escuche a Dios, como pastor de esta oveja y como esposo. Tengo que ser rápido, diligente en escuchar, en estudiar, en entender a Dios, para que yo sepa cómo conducirme. Y después dice el texto, tardo para hablar. Claro, cuando la palabra de Dios entra en un corazón y empieza a operar, yo me vuelvo tardo para hablar. ¿Qué significa? Lento, reflexivo, pausado, prudente. Bien, ¿qué versículo dice el Salmo 39:1? Vamos a ponerlo en la NTV. Salmo 39:1 dice así. Salmo 39:1. Me dije, qué interesante es esto, ¿no? Parece loco pero no, está bien cuerdo. Me dije, me hablé a mí mismo. ¿Qué dije? Tendré cuidado con lo que hago. Primero, con lo que hago, mis actos, mis acciones. Y no pecaré en lo que digo. Porque si yo tengo cuidado en lo que hago, las decisiones que voy tomando en el día a día, con quién paso tiempo, si yo paso mucho tiempo con Dios, lo que hago, las acciones, las decisiones que voy a tomar van a ser conforme a lo que Dios dice, porque le creo y le obedezco. Y después dice el texto, y no pecaré en lo que digo. Mis palabras van a ser palabras que van a edificar, van a sanar, van a dar vida. No voy a pecar en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Qué interesante está esto, ¿no? Refrenaré la lengua. Pondré guarda en mi boca, dice la Escritura. Aprenderé a callarme. ¿Es esto una realidad? ¿Cuántos pecados de la lengua hay, no? ¿Cuántos pecados de la lengua? ¿Cuántas lenguas sucias esta mañana pueden haber en este lugar? Porque ofendemos, porque mentimos,
porque en la boca no está la palabra de Dios, que está siendo creída por mí y estoy viviéndola. Pero descansemos, porque la palabra de Dios hoy te quiere limpiar esa lengua. Te la quiere limpiar. Y limpiarla, ¿sabes qué significa? Ponerle freno, controlarla. Pero me gustó mucho este versículo porque habla de la actitud de un hombre de Dios que oraba diciendo: Dios mío, ayúdame. No quiero pecar con mi lengua, no quiero pecar con mis palabras. Vean lo que dice, por favor, el Proverbios capítulo 10, versículo 19. Capítulo 10, versículo 19 de Proverbios. En las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Porque cuando hablo mucho, fácilmente voy a transgredir, voy a caer en ciertas cosas. La transgresión, dice, es inevitable. Una vez más, el que refrena sus labios es prudente. A eso soy llamado, a la prudencia, a refrenar mis labios. Proverbios capítulo 13, versículo 3, dice así: el que guarda su boca, preserva su vida. Y guardar la boca es, hay un propósito por el cual Dios me dio una boca. Y es para saber cuándo la voy a usar y para qué la voy a usar. Si somos creyentes espirituales, siempre la palabra va a estar en mi boca. Y cuando yo hable, no voy a hablar para escudarme y excusarme, porque a veces pasa eso. Nos excusamos y nos escudamos, pero internamente estamos siendo hipócritas. No. La palabra en mi boca es para decir primero: yo estoy mal, yo estoy actuando egoístamente, el orgullo me está ganando, mentí aquí, perdóname, me equivoqué. No es para decir: ahí te va, ahí te va. No, espérame tantito, no es así. Y acá lo estamos viendo en la palabra de Dios. Prontos para oír, tardos para hablar. Y dice el texto: tardo para la ira. Tardo para la ira, lento. La ira del hombre, dice el texto. La idea de tardo para la ira habla nuevamente de una persona lenta, que no es rápido o rápida para enojarse. Habla de una persona pasiva. Y te voy a explicar un poco más esta idea de pasiva. Es una persona llena de paz. Llena de paz. Esa es una persona pasiva que trae paz a los lugares. Trae paz a las personas cuando habla. Es una persona controlada, una persona lenta para la ira. Una persona controlada que tiene autocontrol. La palabra ira es muy interesante aquí. Ira es un resentimiento y un rechazo profundo en el interior hacia la palabra de Dios. Eso es ira. Ira es un resentimiento y un rechazo profundo en mi interior a la palabra de Dios. Y aquí cuando la palabra de Dios quita las vendas de nuestros ojos, porque nos enojamos entre nosotros mismos, ¿sí o no? Claro que sí, cada 5 minutos. Madres con hijos, padres con hijos, esposas con esposos, trabajador con jefe, jefe con trabajadores, con vecinos, con personas en la calle, en la gasolinería, en el supermercado, donde nos movemos. Hay enojo flotando todo el tiempo, porque el enojo, la ira está en el corazón. ¿Pero por qué la ira? Porque hay un rechazo profundo hacia lo que Dios dice. Y ese rechazo genera un resentimiento a Dios. Y la realidad es esta: nosotros nos volvemos personas que odiamos a Dios, aunque no lo decimos. Cuando yo le doy lugar a la ira en mi vida, yo estoy mostrando un resentimiento, un rechazo, un odio hacia la persona de Dios, porque no estoy actuando conforme a lo que digo creer. Y eso es hipocresía, eso es falsedad. Y tenemos que darle gracias a Dios porque la palabra viene a nuestra vida para cambiarnos, transformarnos. Y por eso muchas veces estamos aquí, pero no estamos aquí. Estamos aquí, pero no estamos aquí, porque miren, ni Biblia traemos. ¿Cuántos trajeron su Biblia en esta hora? Levántenla. Y no me vengas que no tienes Biblia, porque ya a algunos ya les regalé como 2 o 3.
Somos flojos para traer la Biblia. Y no es que vas a entrar al cielo con la Biblia en la axila, porque unos le decían al profesor en el Instituto Creyentes de axila. Muy bien puesta la Biblia bajo el brazo, pero cero. No estoy hablando de eso, de ser creyentes de axila. Traer la Biblia, pero traerla de verdad, traerla de verdad. Espero que entiendas eso. Dice el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Poderosa para salvar sus almas. La palabra desechando habla de despojarse, como se haría con la ropa sucia. La idea es dejar el pecado antes de recibir la palabra de Dios. Por eso venimos aquí y antes de predicar, oramos y decimos: Dios, perdóname. Perdóname. Yo puedo estar ahí en la banca y se está cantando y yo puedo estar ahí enojado con alguien. Porque así en segundos pasan las cosas. ¿Cuántas veces no hemos venido peleándonos en el coche rumbo a la iglesia? Los que somos sinceros, casi todos los domingos. Pero la idea es: no, pastor, ¿cómo cree? 4 de 5 domingos. Bueno, gloria a Dios. Esperemos que este no haya sido. Pero si este es, y estás enojado, la palabra de Dios no va a tener el mismo efecto en tu alma, porque estás enojada y estás enojado. Y eso lo usa el enemigo para distraernos de la palabra de Dios. Inmundicia, dice el texto, y malicia. Tenemos que desecharnos de la inmundicia y malicia. Lo primero tiene que ver, la inmundicia, con el vicio moral. Como prendas sucias, yo me las quito de encima. Algunas veces se usaba incluso para la cera de los oídos. Yo sé de lo que hablo. No saben cómo sufro en ese sentido. La cera en los oídos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el pecado que afecta al oído espiritual de los creyentes. ¿Estás entendiendo? Mi pecado no me deja oír a Dios, no me deja escuchar a Dios. Por eso hay que confesarlo. Y la palabra malicia habla de deseos o intenciones malignas. Y en esta mañana, si yo me veo al espejo de la palabra de Dios, yo me veo así. Me veo con deseos malignos. Claro que sí. Quizás no quiero matar a nadie con un cuchillo. Quizás no quiero ir a robar un banco. Pero hay cosas también en mi corazón que me hacen desear el mal a alguien. Y eso es malicia. Eso es malicia. Cuando no doy amor, eso es malicia. Cuando no perdono, eso es malicia. Cuando no sirvo desinteresadamente a Dios, eso es malicia. Cuando yo soy el que quiero cambiar a los demás, eso es malicia. El que cambia a las personas es Dios por su Espíritu Santo a través de su palabra. 2 disposiciones para recibir la palabra de Dios. 2, dice el texto 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban con ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas o sus almas, mi alma. 2 disposiciones. Número 1, pureza. Y número 2, humildad. Déjenme leerles esto que es interesantísimo aquí para entender este versículo 21. Para que la palabra del Evangelio abra paso en el fondo del corazón, es menester, prioritario, importante, crucial, que el Espíritu Santo convenza de pecado al oyente. Eso lo hace el Espíritu Santo. O sea que si yo me digo creyente, pero escucho la palabra de Dios y no pasa nada, yo tengo que dudar de mi salvación. Claro que sí. Porque yo no puedo seguir igual cada vez que escucho la palabra de Dios. Eso no puede ser así. Y la convicción la produce primero el Espíritu Santo para salvación, no después. Claro que después lo hace, pero primero es para ser salvo. También el creyente necesita de esa convicción, primero para ser salvo, después como creyente, ya que sin la convicción no puede proceder a la confesión del pecado, que obstaculiza su comunión con Dios. ¿Ven esto cómo se entrelaza? Primero soy salvo porque el Espíritu me convenció. Segundo, soy convencido porque ya soy salvo y yo confieso.
Todo el tiempo tengo que confesar pecados, como todo el tiempo tengo que arrepentirme de los pecados. No hay un solo día en el que yo pueda acostarme en la cama y decir, hoy zafé. No, todos los días hay pecados de los que debo arrepentirme, pecados de los que debo confesarle a Dios. ¿Se acuerdan lo que significa confesarle a Dios un pecado o hace mucho que no lo hacen? ¿Se acuerdan lo que tardaban en la Biblia las personas para confesar pecados? Porque confesar pecado no es parar y repetir algo como cotorro o lorito. Confesar es decirle a Dios lo que Dios dice del pecado. ¿Qué dice Dios del pecado? Que Dios lo aborrece el pecado. Que Dios no tiene comunión con el pecado. Que la paga del pecado es muerte. Trae consecuencias a nuestras vidas. Y confesar el pecado habla de eso. Y muchos traemos resentimientos, pecados muy profundos en el alma y en el corazón que no hemos confesado, de los cuales no nos hemos arrepentido. Y eso lo hace Dios, eso lo hace el Evangelio. Miren, familia, por favor, miren acá. Esto es un combo. No falta ninguna de estas cosas. No debe faltar esto en tu vida y en mi vida. Esa es la idea. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Sí, confesamos. Conmigo. Sí, confesamos. Y en la confesión está el arrepentimiento. En la confesión está la convicción que el Espíritu Santo colocó en mi corazón de que eso está mal. El apego al pecado impide prestar atención a la verdad de Dios. Y hay pecados a los que estamos aferrados, como el cerro se apega a una pared y es difícil quitarlo. Así es el pecado. Se vuelve como el sarro y es difícil. Pero claro que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar tu corazón y mi corazón si confesamos. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4. ¿Qué dice? Vendrá tiempo, presten atención aquí, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Ese es el tiempo de hoy. Sino que teniendo comezón de oídos. La comezón de oídos es que quieren oír todo tipo de mensajes y todos son bienvenidos. Eso es la comezón de oír. Y quieren iglesias que les prediquen mensajes donde no se hable del pecado, no se hable de la justicia, no se hable de la santidad, no se hable del adulterio, no se hable de la fornicación, no se hable de la mentira, no se hable del orgullo. Quieren iglesias cómodas, tranquilas, donde tú vengas y te sirvas de lo que se te antoje y que dure bien cortito. Por cierto, el domingo pasado prediqué 1:40. Les pido gracias, como dicen por ahí. Y ninguno se murió. Yo decía, Señor, gracias, no me pasó lo que el apóstol Pablo, que predicó no sé cuántas horas y se cayó un cuate de la ventana y... Claro, después Dios lo resucitó. Pero 1:40 prediqué, no me pusieron tiempo. Ahora me pusieron tiempo y ya estoy hasta las chanclas. Vamos. Vean lo que dice, por favor, el texto bíblico. 2 de Timoteo 4:3 y 4. Dice, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos. Esto es importante. La comezón de oídos es porque sus deseos van por delante, lo que su corazón dicta. Y el corazón, dice la Biblia, que es engañoso y es perverso. Y dice así, acumularán para sí maestros. Eso es lo que pasa hoy. Tengo un montón de maestros en mi vida y uno habla del no sé qué filosófico y el otro emocional y el otro me dice que yo piense en un color. Y yo leo mensajes en Facebook y los creo, y leo mensajes en Twitter y los creo, y leo mensajes en YouTube y los creo. Yo creo todo. Eso es lo que está diciendo aquí. Acumularán para sí maestros. Y Dios dice, yo soy celoso, querido, querida. O es conmigo o es sin mí. O me crees a mí o no me crees a mí. No se trata aquí de cuántos maestros tú puedas tener en la vida. Y yo quiero decirles algo. Yo lo veo como pastor eso también. Porque a veces como pastor hablo y hagan de cuenta
que les entra por acá y les sale por acá. Y yo les digo, hagan esto. Y se dan la vuelta y hacen lo contrario. O les pongo un libro en la mano. Y después me vienen con cosas. Yo soy tu pastor, querido, querida. Yo no estoy obligatorio en tu vida. Dios puso un hombre en tu vida llamado Pablo Ferrari, que es un pecador arrepentido que mira a Cristo y necesita cada día gracia, y que tiene un mensaje en esta mañana para compartir contigo que no debe pasar desapercibido en tu mente y en tu corazón, y que debes hacer caso. Debes hacer caso a la palabra de Dios puesta en el corazón, en la mente de este siervo. Esa es la idea. Así que vamos a hacer caso. Amén, familia. Vamos a hacer caso. Deja de tener maestros por todos lados. Ten un solo maestro que se llame Jesucristo y deja que Él use ciertas personas espirituales, congruentes, comprometidas en ayudarte y hacerles caso. Hacerles caso. No basta despojarse de la suciedad. No basta despojarse de lo sucio. Es también preciso inclinar el oído con sumisión, ser sumisos cuando inclino mi oído a escuchar la voz de Dios. Y eso significa obediencia a la fe. Obediencia a la fe. Y aquí Santiago va a poner un ejemplo. Versículo 22 al versículo 25. Vamos a leerlo. Dice así: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Precioso esto, precioso. Qué bueno es tener un libro como el libro de Dios, que me hace ver tal cual como soy. Y dice el versículo 25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace. Somos de la guardia vieja muchos aquí. Cuando hablo de la guardia vieja, creyentes de muchos años. Y yo he visto Biblias aquí, muchas Biblias que están marcadas. La mía está marcada. Y yo tengo aquí señaladores, cositas, ¿no es cierto? Pero yo en la semana pensaba en esto, y esto lo noté. Muchos creyentes marcamos las Biblias, pero pocos creyentes nos dejamos marcar por la Biblia. Y puedo tener un señalador aquí, un versículo subrayado acá, etcétera, notitas, pero la Biblia no me está marcando. Y de eso se trata, ser hacedor de la palabra. Si solo escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios, para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que te ordeno hoy, Deuteronomio 15:5, escuchar fielmente la voz del Señor, para guardar cuidadosamente, fidelidad, obediencia, un cuidado en lo que Dios dice. Deuteronomio 38 dice así: y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Volver a escuchar. ¿Para qué vuelvo a escuchar? Para guardar. No vuelvo a escuchar por costumbre, por ritual, por religiosidad. Vean este pasaje conmigo, por favor, y vamos a prestarle atención, porque es como si el Espíritu Santo dijera: en este siglo pasó lo mismo que en el siglo pasado. Ezequiel capítulo 33, versículo 31 y 32. Vean lo que dice Ezequiel 33, 31 y 32. Vean lo que muchas veces les he dicho, por favor, iglesia. Porque aquí la palabra de Dios lo resume en dos textos. Dice así Ezequiel, capítulo 33, versículo 31 y 32. Y vienen a ti, como viene el pueblo,
y se sientan delante de ti como pueblo mío, oyen tus palabras y no las cumplen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca, y sus corazones andan tras sus ganancias. Y tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. ¿Qué nos dice esto nosotros como hijos de Dios? ¿Qué nos está diciendo esto? Como en algún momento se mencionó, hoy canciones románticas se cantan, cansado del camino. Y antes se cantaban firme hacia adelante. Hoy cansado del camino. ¿No? Y sí, esa es la realidad. Tenemos oídos que nos gustan escuchar cosas que nos hagan sentir bien. Y no que nos produzcan incomodidad en nuestros lugares. La palabra de Dios no debe ser solamente oída, sino debe ser practicada. Ella es como un espejo que refleja las manchas que debo atender con responsabilidad y seriedad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos 3:20, la parte B. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La palabra de Dios, la ley de Dios, hace ver mi pecado. La palabra de Dios nos dice a cada uno, como Natán le dijo a David en 2 Samuel 12:7, tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios surta su efecto, es importantísimo ver mi propio rostro, no el del vecino. Pararme y reflexionar y decidir quitar las manchas y rectificar las deformaciones que el espejo me haya mostrado. Si no, va a pasar lo que dice el texto: se engañan a sí mismos. ¿Qué es el engaño? El engaño es oír la palabra de Dios y no ponerla en práctica. Y aquí hay un principio, aquí hay un hecho y aquí hay una conclusión. Principio, este es el principio. El creyente espiritual se interesa en estudiar, en prestarle atención a la palabra de Dios, en conocerla a Dios. Hay un hecho: yo siento poco interés en el estudio de la Biblia, en el conocimiento de Dios, en tener un devocional, una disciplina diaria por estudiar la palabra de Dios, por conocerla. Poco interés. Y en algunos, cero interés. La conclusión: yo no soy un creyente espiritual. Yo no soy un creyente espiritual. Y eso nos tiene que, en esta mañana, producir algo. Porque esa es la meta de todo creyente. Seamos creyentes espirituales, que decidimos conocer a Dios, conocer su corazón, cómo piensa, cómo siente. Así va a cambiar un matrimonio que se quiere separar. Así va a cambiar. Con creyentes convencidos, que conocen a Dios y que no se van a cansar y no van a tirar la toalla y no se van a rendir. Cuando personas se apartan, cuando personas se enfrían, cuando personas vuelven atrás. No, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Y dice aquí el versículo 23, mira. Llama tu atención a esa palabrita, mira. Es una palabra en griego enérgica que significa observar con detenimiento y cautela en lugar de una mirada casual. Y en esta mañana puede pasar eso, mira, que estés acá sentada y sentado y este tipo de enfrente haciendo malabares para que prestes atención. Y en algunos casos hasta te puedas estar durmiendo. Siempre el dormirnos ante la palabra de Dios será una señal de algo que no está bien. Yo te quiero decir algo que me pasó en Mérida. Predicaba cada 2 meses en ese lugar, una iglesia, y predicaba. Siempre me invitaban a predicar. Y un hermano atrás
se dormía de forma espectacular. Yo decía, qué poder que tengo, Señor, soy un predicador. ¡Guau! No, ¿saben lo que me producía internamente eso? Es horrible que se te duerman, horrible. Cuando daba devocionales en hogares, en casas, Santiago era uno de los que siempre se dormía, cuando era chiquitito. Pero ese hermano se dormía y se dormía y se dormía. Siempre se me durmió, siempre. Y después me saludaba, todo alegre, todo contento, ¿no? Así. Y yo por una vena, por dentro, canijo, dormilón, perezoso, Jonás, ¿no? Pensaba un montón de cosas. Bueno, ese hermano tenía una vida doble. Tenía otra familia. Vivía en adulterio. Se decía creyente, se decía cristiano. Claro que sí. Claro que puede ser una señal el dormirnos. Claro que puede ser algo significativo que te duermas cuando escuchas la palabra de Dios. Pues yo les dije a muchos de ustedes, y les digo una vez más, para un cristiano, el día domingo empieza el sábado. Tenemos que prepararnos para venir a escuchar la palabra de Dios. Tenemos que prepararnos. Si no, vas a tener una mirada casual y vas a salir, aunque esto es rechoteado, mira, vas a salir como entraste. No. Vas a salir peor de como entraste. Porque tú crees que el enemigo no está aquí suelto. Tú crees que él está encadenado y... No, el enemigo está de 1000 maneras queriendo frenar el plan de Dios. Por eso están pasando muchas cosas a tu alrededor y tú debes saberlo para que estés alerta, velando. Dice el versículo 24, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida, dice el texto, se olvida de qué clase de persona es. A menos que actuemos con prontitud después de escuchar la palabra, nos olvidaremos los cambios y las mejoras que el reflejo nos mostró que necesitábamos hacer. Porque una persona que no mira con profundidad la verdad de Dios y dice, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué acciones voy a tomar? Es actuar con ligereza, es actuar irresponsablemente ante el mensaje de la Biblia. Y la palabra de Dios no está para nosotros para eso. La palabra de Dios debe ser tomada en serio, en serio. Y debe trabajar en nuestras emociones para que ya no seamos más de doble ánimo, inconstantes. Dios se vuelva la prioridad genuina de nuestras vidas. Versículo 25 dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, me fascinó esa frase, la ley perfecta. ¿Dónde voy a conseguir una ley perfecta? ¿Dónde voy a conseguir una ley que traiga libertad a mí? Vean el equilibrio aquí, perfección y libertad. Esto es algo impresionante aquí, impresionante. Esto es muy profundo aquí. Tendríamos que pasar mucho tiempo aquí. Una ley perfecta. ¿Por qué se llama la Biblia ley perfecta? ¿Y para qué se llama la Biblia? La ley de la libertad. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra revelada, inerrante, suficiente y completa de Dios se denomina ley. El Salmo 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura o convierte el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Ley habla de un código moral de conducta que los creyentes debemos obedecer. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 13 que no debemos deberle a nadie nada. Y es una ley que establece un código moral. ¿Cuál es el código moral? No deber, pagar lo que debo. Al que respeto, respeto, al que honra, honra y al que impuesto, impuesto. Así de sencillo. Es un código moral. Lleno de códigos tenemos aquí, bíblicos, para mi forma de pensar, para mi forma de hablar, para mi forma de manejar las emociones, para mi forma de manejar la familia, el liderazgo, qué posición, cómo debe ser un verdadero líder, bíblicamente hablando, cómo es un hombre de Dios, cómo es una mujer de Dios.
Por eso el creyente, el autor a los Hebreos, cuando le escribía en el capítulo 5, les dice, esto es difícil, aquí dice el autor, es difícil, porque debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de leche espiritual. Eso no puede pasar, no nos los podemos permitir. No, tenemos que reaccionar a eso en esta mañana. Pero no solamente es una ley con códigos morales, sino que es una ley que produce libertad. Y esto es precioso, esto es hermoso. Porque habla de una libertad genuina del pecado. A medida que el Espíritu Santo aplica los principios de las Escrituras al corazón de los creyentes, ellos son liberados de la esclavitud del pecado y capacitados para obedecer a Dios. Juan 8, 34 al 36 dice así: Jesús le respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Eso hace la palabra de Dios. Eso hizo la palabra de Dios en el momento de ser salvo, y eso hace la palabra de Dios progresivamente. Porque recuerden que yo soy salvo progresivamente. Cuando Pablo le decía a Timoteo, tú no has recibido un espíritu de cobardía, de vergüenza o de temor, sino un espíritu de amor, poder, amor y dominio propio. No has recibido un espíritu que te hace tener una mente que no piense conforme a lo que Dios quiere que piense. Y me encanta esto ahí, me encanta. Porque ¿saben qué le quería decir Pablo a Timoteo? Timoteo, el Evangelio ha venido a tu vida para salvar tu mente de que pienses con vergüenza de lo que Dios dice en su palabra. Qué precioso, qué hermoso. Terminemos, 26 y 27. Si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Versículo 26. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Cualquier culto ritual o religioso que una persona quiere realizar sin tener freno en su hablar, ese culto, ritual y religión serán vanas. Cuando dice vana ahí habla de vacío, inútil, no sirven para nada. ¿Qué oraba el rey David? Esto oraba el rey David en el Salmo 141:3. Señor, pon guarda, freno a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Por eso hablamos de Josué 1:8. Porque si somos creyentes genuinos, siempre vamos a examinar nuestras palabras. Siempre va a haber un filtro para nuestras palabras. Porque no podemos decir que somos de la mejor religión. Pero si esa mejor religión que yo digo profesar, creer, visitar, estar ahí, no controla la sin hueso, la lengua, esa religión es vana. Algo no está pasando de la boca para adentro. Algo no está bajando de la cabeza al corazón. Algo no está pasando. Y es que el Evangelio no está operando. Porque el Evangelio debe controlar nuestras lenguas. Debe refrenar nuestras lenguas. Y si eso te está pasando, glorifica a Dios y no dejes de trabajar con tus palabras. Versículo 27, que habla de esta religión nuevamente, que es pura y sin mancha. Y cuando dice el versículo 23, se engaña a sí mismo, ¿viste que lo dice de vuelta? Se engaña a sí mismo, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Escucho algo? No lo obedezco. Me estoy engañando. ¿Cuántos aquí se sienten engañados? ¿Cuántos aquí están viviendo un engaño? Que no está pasando lo que debería pasar con el Evangelio y con la palabra de Dios. Y por eso termina el versículo 27, que la religión que es pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. La religión que Dios acepta como pura, es decir, sin mezcla, sin mancha, libre de contaminación o profanación, consiste en lo siguiente. Número 1, socorrer con misericordia a la viuda y al huérfano en su aflicción.
¿Por qué? Porque el huérfano y la viuda están sin protección, sin provisión, totalmente solos. Y vean lo que dice el texto aquí: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar, dice ahí. ¿Cuántos creyentes visitan aquí? ¿Cuántos creyentes visitan aquí? ¿Cuántos creyentes visitan a huérfanos? ¿Cuántos creyentes visitan a viudas? Yo soy huérfano y a mí no me vienen a visitar. Habla de visitar. Habla de ir. Habla de ir a la casa de una viuda. Y no solamente ir a la casa, ver cómo está esa viuda. Ver qué necesita. Porque cuando habla de las aflicciones, habla de que está sufriendo. Y por eso la Biblia dice viudas que realmente son viudas. Que están totalmente desamparadas, sin nadie a su alrededor que las ayude. Y la iglesia está para eso. Yo cuando leía este texto me examinaba como pastor. ¿Estamos haciendo esto, Señor? ¿Cómo tenemos que organizarnos para hacer un ministerio de visitación? ¿Cómo? Simple, simple. No siendo oidores olvidadizos. No podemos decir en esta iglesia que no hemos hablado de la misericordia, del amor, del servicio, de visitar, de si llega alguien nuevo, que no se vaya desapercibido acá, abrázalo, dale algo que se lleve, sobre todo a Cristo. Y después habla de los huérfanos. Tenemos que entender que un huérfano no precisamente es alguien que no tiene papá y mamá, sino alguien que quizás no tiene un papá, que está siendo un padre, como la Biblia dice. Y quizás aquí hay hijos que tienen papás, pero es un hijo huérfano porque sus papás no están presentes en su vida. Y por eso tenemos aquí hombres que queremos animar siempre, siempre, a que sean cabezas del hogar, sacerdotes, pastores de su familia, donde siempre recae la responsabilidad sobre mí y nada más que en mí. Y no tengo, pero mira, ni un segundito en mi boca para quejarme de todo lo que Dios nos ha dado en todos estos años aquí. Porque yo pienso, Señor, ¿cómo hemos operado como iglesia para ayudar a las personas a que sus vidas cambien? ¿Cómo las hemos ayudado en estos 10 años? Tantas maneras, tantas formas en las que Dios ha operado, ha obrado, se ha manifestado para que podamos ayudar a la gente necesitada. Y no cerramos los ojos a la necesidad. Y quizás hoy hay un mensaje de exhortación a tu corazón, a mi corazón. ¿A qué? ¿Cuál es el mensaje de exhortación? Que quizás, mira acá, quizás con los dedos contados que tengo en mi mano, 10, y creo que estoy siendo demasiado generoso, son personas que tienen carga en su corazón por la gente necesitada. Pero no solamente es socorrer con misericordia a la viuda y al huérfano en su aflicción, sino es conservarse inmune de la contaminación de este mundo. Terminemos, familia, terminemos. Pero es importante terminar con mucha atención, no con ligereza. Conservarme sin mancha, sin contaminación. Procurar ponerme a salvo de las atracciones del mundo y de la carne. Luchar contra las tentaciones y huir del peligro de caer. Ser guardados del mal. Como oró nuestro Señor, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:15. Y recordemos que el peligro no está en que la iglesia se halle dentro del mundo, sino en que el mundo se halle dentro de la iglesia. La iglesia está para impactar al mundo. La iglesia no está para moldarse al mundo. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Seamos la respuesta a todo lo que Dios
dijo en su palabra, porque Dios dijo una y muchas veces esto, a ver si te acuerdas: sean santos, porque yo... Dios es trascendente. Yo he estado meditando en eso. Dios es trascendente, es inalcanzable. Pero Dios es inmanente. Dios está cerca. Y eso es lo que está diciendo aquí Santiago, que su santidad es inalcanzable. Pero dice Santiago que también es cercana a la santidad de Dios para nuestras vidas. Así que vamos a concluir de forma práctica en esta mañana. Después de todo lo que dijimos práctico. Porque esto lo puso así el Espíritu Santo esta semana, fuertemente en mi corazón. Conclusión práctica. Todo esto te lo voy a decir de corazón porque Dios te ama y yo también. Pero vamos a hacer algo, vamos a ponernos de pie para escuchar la conclusión práctica. Porque Dios puso en mi corazón hacer un llamado en esta mañana. Un llamado de parte de Dios a la Iglesia Bíblica Juriquilla. A los hombres y mujeres, a los niños y niñas, a los jóvenes, a los adolescentes, a las cabezas de hogar, a las esposas, a los líderes espirituales. Y acá está la conclusión práctica. Acá está. Más quebranto, menos orgullo. Más quebranto, menos orgullo. Lo voy a repetir. Más quebranto, menos orgullo. Yo necesito un corazón quebrantado delante de Dios. Porque Dios resiste a los soberbios. Todo el Antiguo Testamento me enseña el orgullo de un pueblo que se rebeló en contra de Dios. Y yo no me debo olvidar nunca que llegué al Evangelio roto. Y aunque el Evangelio me ha estado construyendo y edificando, cuidado, cuidado, porque el orgullo es re sutil. Y yo en algún momento me puedo creer algo: más quebranto, menos orgullo. El resultado será más mansedumbre, más humildad, más pureza, menos autosuficiencia, menos resistencia, menos rebeldía, menos desobediencia. Más quebranto, menos orgullo. Segundo, más interés, menos olvido. Más interés, menos olvido. Más interés, menos olvido. Más atención a la palabra de Dios, más responsabilidad en mi tiempo a solas con Dios, más diligencia en aplicar lo que Dios me dice, más restauración de mi alma, menos distracción, menos irresponsabilidad, menos imprudencia, menos inconsistencia, menos dureza, menos pecado. Más interés, menos olvido. Y concluyo: más relación, menos religión. Más relación, menos religión. Más relación, menos religión. Más dominio propio, más pureza en el hablar, más prudente en mis palabras, más misericordioso con los necesitados, más servicial a Dios, más congruente, más comprometido, más santo, más cristiano, más consistente, menos inconstante, menos egoísta, menos hablador, menos despilfarrador, menos ciego, menos sordo, menos incongruente. Yo quiero hacer un llamado con una canción que esta semana tocó profundamente mi corazón. La busqué en español, no está, pero le pedí a Chachito que me ayude con la traducción al español. Se va a escuchar en inglés y vamos a poderla cantar en español, los que quieran sumarse a cantar. Y por supuesto yo quiero orar, quiero buscar a Dios contigo en esta mañana y quiero pedirte que salgas de tu lugar cuando escuches la canción. Si escuchaste la palabra de Dios, esto puede llenarse en un momento. Y aquí delante, salte, ponte en el pasillo, no te quedes en el mismo lugar. Es un ejercicio, un simple ejercicio, a que no nos quedemos en el mismo lugar de siempre. ¿Está bien, familia? Oramos, vamos a escuchar primero y luego vamos a orar.